Vamos a proceder con la siguiente plática que tiene por título Cálculo de un flash isotérmico en estado estacionario incorporando la resistencia de flujo de vapor a cargo de Mario Luis Cheu Hernández, Raúl Gómez Tagle y Leopoldo Vivero Rosas. Adelante chicos, me parece que ya anda por aquí Mario Luis. Hola, buenos días. ¿Se oye? Sí, Bueno, muy bien. muchas gracias. Bien, voy a proceder a compartir mi pantalla. Em, Adelante Mario. ver. Bueno, muchas gracias. Lo que estamos presentando aquí se llama cálculo de un flash isotérmico en estado estacionario, incorporando la resistencia al flujo de vapor. Este proyecto más bien se inscribe dentro de la disciplina de ingeniería química, donde se ven este tipo de separadores. Estos separadores se utilizan para, utilizando las diferencias en volatilidad, separar los líquidos que son más volátiles de menos volátiles. Bien, lo que planeamos ahorita cubrir es la introducción, planteamiento de problema, algoritmo de cálculo, resultados y conclusiones. Bueno, la introducción. En la literatura sobre procesos de separación, los algoritmos de cálculo de separadores líquido-vapor tipo flash suponen una presión fija. Esto es, estos algoritmos yo les tengo que dar la presión del flash. Sin embargo, en la realidad, la presión de los tanques no está fija, sino que está dada por criterios de caída de presión. La presión tiene que ser suficiente para que descargue la cantidad de vapor que se esté produciendo. Por eso estamos proponiendo este nuevo modo de calcular los flashes, que tenga en cuenta la caída de presión de las líneas de vapor y de líquido. El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo para simular el estado estable de un separador flash, incorporando esta complejidad adicional que está dada por la presión de vapor. En ingeniería química se tratan casi por separado los temas de flujo de fluidos y de separación de procesos. En este caso, la presión de vapor, la presión de los sistemas te liga a esas dos disciplinas. El flujo está guiado por caídas de presión y la separación está regida también por la presión de los sistemas. Nosotros estamos integrando estas dos cosas. Bueno, este es lo que llamamos un flash. Es un equipo de separación que se basa en la separación de fases vapor y líquida, de tal forma que los componentes que son más volátiles se concentran en el vapor y los componentes que son menos volátiles se concentran en el líquido. En la realidad son, pues son como tanques, no son equipos demasiado complejos. El fluido que se viene alimentando se vaporiza, se separa en vapor y se separa en líquido, y hay un cambio en las composiciones porque los componentes más volátiles se enriquecen en el vapor y los menos volátiles en el líquido. Ahora, las ecuaciones que rigen este sistema son las ecuaciones de balance de material. Quiere decir que lo que entra es igual a lo que sale para todas las sustancias. Las ecuaciones de equilibrio físico o equilibrio de fases, que quiere decir que la composición en el vapor es igual a una constante por la composición en el líquido. Y esta constante se calcula de esta forma, ¿no? Donde esta es la presión de vapor y aquí tengo la presión. Esta es la relación de equilibrio físico o equilibrio de fases. Para calcular este flash necesitamos resolver simultáneamente estas dos ecuaciones. Bueno, el procedimiento iterativo de resolución de estas ecuaciones es muy conocido. Hasta tiene un nombre de las personas que primero lo propusieron, Radford Rice, que itera esta ecuación para resolver el cociente vapor el cociente de vaporización y resolver para todas las corrientes. Ahora, nosotros estamos discutiendo que este algoritmo supone que la presión es fija o la presión la conoces. Y tratamos de proponer un modelo más general de estos sistemas, pero que sentimos que es más realista en muchos casos. En este
en este planteamiento de nosotros, consideramos que el flujo de vapor está dado por una resistencia a la presión. Esto que está aquí como, como una resistencia eléctrica es una resistencia al flujo. Entonces nosotros metemos al tanque la consideración de que la presión tiene que cumplir con que nos dé la cantidad de vapor necesaria en esta resistencia al flujo. La presión ya no es una variable que nosotros vamos a dar, es una variable que naturalmente se va a dar por la necesidad de que tenga yo cierto flujo de vapor en las líneas. Entonces, bueno, las ecuaciones básicamente son las mismas, pero se complementa con una ecuación de resistencia al flujo, bueno, típicamente está dada por la raíz cuadrada de la diferencia de presión. Entonces, ahorita el problema que nosotros estamos enfrentando es resolver todo esto simultáneamente. Ya no le damos al problema la presión, le damos la presión final, la presión de descarga, pero la presión de separación no se la damos, sino que la tenemos que calcular por por estas ecuaciones. Se adicionó esta ecuación, que es una única ecuación. Lo malo es de que es no lineal y tiene la presión y tiene el vapor, y la presión afecta a todas las coeficientes de partición que se llaman estos. Bueno, entonces la forma en que nosotros estamos proponiéndolo son con dos ciclos de iteración. En uno suponemos la presión y con esta presión supuesta calculamos todos los flujos. Este es el método iterativo de Rashford-Rice, que es bastante conocido se da en los primeros semestres de ingeniería química, y es muy fácil de resolver esta ecuación. Bueno, no es muy fácil, pero se resuelve por Newton-Raphson de una forma bastante confiable. Este primer ciclo resuelve todos los flujos y este checa que la presión que yo supuse acá arriba corresponda con una presión que se calcula por el flujo de vapor. Si esto no sucede, actualizamos la presión. Este segundo ciclo de actualización está dado por método de la secante. Entonces aquí tengo el método de Newton interno, porque se saca la derivada, y el de la presión está dado por un método de la secante para buscar la presión. Entonces, ayudado por las computadoras que ya nos permiten realizar muchos cálculos en tiempo razonable, pues podemos proponer sin demasiada adición de tiempo computacional que el flash, en vez de resolverse de un solo ciclo con presión conocida, se resuelva en dos ciclos pero con presión calculada. Porque nosotros proponemos de que la presión no debía ser un dato, debía de algo que está calculada por la naturaleza del sistema. Bueno, los resultados. Este es nuestro ejemplo, tenemos cuatro componentes y este es su estado estacionario. Ahora, un efecto de nuestro modelo es de que si cambiamos el flujo, la presión cambia, porque si yo meto más flujo, se presiona más acá y la presión empieza a subir. Y se tiene que presionar porque tiene que salir suficiente vapor para desalojar el flujo incrementado. Este es los resultados que tenemos en estado estacionario de los flujos de entrada contra la presión. Lo que vemos es de que naturalmente si yo meto más presión, perdón, más flujo, el sistema se me presiona, pero esto es algo que no lo ve el modo o el modo más tradicional de calcular los flashes. En estos equipos se supone que el flujo no afecta a la composición, aquí sí. Si yo meto más flujo, afecta a la presión y afecta a la composición. El resultado que nosotros nos importa más es cómo afecta este efecto de que el flujo cambie la presión a la separación de los componentes. Aquí tenemos una medida de la separación. Entonces, por ejemplo, vemos que los componentes más ligeros, como el benceno y tolueno, a la hora que aumenta el flujo, su recuperación baja. Del componente más pesado, pues su recuperación sube, y del componente intermedio, su recuperación se mantiene, no constante, pero no cambia tanto. Entonces, aquí lo que estamos nosotros demostrando es de que si nosotros consideramos el efecto de la presión en los flujos,
nosotros vamos a tener que si aumento el flujo, disminuye la separación de mis componentes. Bueno, las conclusiones. Aquí hacemos una recopilación. El cálculo de separadores flash supone que la presión es independiente y en la realidad los flujos de líquido y vapor están dados por relaciones de caída de presión. Nosotros modificamos el flash para meterle esta consideración y ver qué sucede, ¿sí? La presión se fija por la necesidad de que el flujo de vapor dado por la resistencia al flujo sea igual a la vaporización de la alimentación. Entonces, la separación de los componentes cambia con el flujo de entrada, perjudicando la recuperación de los compuestos más volátiles. Ahora, si estos componentes son los más valiosos o los que más me interesa purificar, pues yo necesito tener esto en cuenta a la hora que hago mi diseño. Bien, eso sería todo lo que nos gustaría presentarles. Les agradezco el haberme escuchado. Voy a descargar. Muchas gracias, ingeniero Mario, por su plática. Tenemos, bueno, ahí unas preguntas, me voy a permitir leerlas. ¿Cómo se modifica la ecuación de equilibrio de fases en un flash isotérmico cuando se incorpora la resistencia al flujo de vapor? Bueno, el cálculo es de que te da un segundo ciclo iterativo, uno que itera la presión. Si nosotros consideramos que los flujos están dados por la presión, entonces si el balance de materia, además de cumplir con que todo lo que entra es igual a lo que sale, tiene que cumplir que la presión que nosotros calculemos sea tal que te proporcione los flujos requeridos en tus líneas. Entonces bueno, lo que hemos mostrado es de que el algoritmo, en vez de tener un solo ciclo iterativo, va a tener dos. Sí cambia bastante el modo de cálculo. Es lo que bueno, lo que estamos mostrando ahorita, la propuesta que les traemos en este congreso. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el efecto de la resistencia al flujo de vapor en la composición y la cantidad de vapor y líquido en un flash isotérmico en estado estacionario? Este, bueno, ya vimos de que a través de la presión se afecta mucho la separación líquido-vapor. Si yo tengo cosas más presionadas, la separación tiende a ser más difícil o menos efectiva. Entonces, si yo tengo un flash que a la hora que le meto más flujo se presiona, pues lógicamente la separación se perjudica por ese efecto. Es lo que la última gráfica es lo que más o menos trata de transmitir de que sí hay un cambio significativo en la recuperación de mis componentes porque en casi todos los casos, a mayor presión, la separación siempre es más difícil. Siempre yo tengo mejores separaciones a presiones más bajas. Entonces, si mi flash se va a presionar por el flujo, pues se va a perjudicar la separación. Bien, muchas gracias. Una última pregunta. ¿Qué métodos numéricos o algoritmos se pueden utilizar para resolver el sistema de ecuaciones que describe el flash isotérmico con resistencia al flujo de vapor? ¿Y qué consideraciones se deben tomar en cuenta para asegurar la convergencia? Em, bueno, el interno, ese usa Newton-Raphson, es un método muy establecido. Ese tiene el nombre de las personas que lo propusieron, Rashford Rice, son investigadores que ya mitades del siglo pasado lo desarrollaron. Es un Newton-Raphson muy robusto, sí, muy robusto. Ahora, bueno, difícilmente se me va a perder. El ciclo de la presión que nosotros estamos investigando, ahorita le pusimos el método de la secante para que buscara la presión, pero la prueba de convergencia, esa sí es una buena pregunta, no lo hemos investigado, no sabemos bajo qué condiciones o con qué valores iniciales vaya a converger o cuáles vaya a diverger. Eso sí tenemos. Es un método de la secante, ese de la regla falsa. Pero sí es un método que no nosotros no hemos investigado todavía su convergencia, sí puede ser algo interesante de ver. No lo hemos hecho todavía la convergencia del método de la presión. Esa es una buena pregunta. Muchas gracias, ingeniero Mario. Pues igualmente agradecemos también a sus colaboradores que le apoyaron para la elaboración
de esta plática. Eh, Les estaremos haciendo llegar la constancia correspondiente vía correo electrónico y bueno, pues nuevamente agradecemos la participación de todos ustedes y pues muchas gracias. Los esperamos tener nuevamente pronto. Sí, muchas gracias. Hasta luego, saludos.